franqueza y curiosidad y al estilo dinámico que la caracteriza. Conversamos con expertos sobre los temas que más te interesan. En Radio Isla 1320 no se habla por hablar. Aquí vamos al punto con Sonia Valentín. Bueno, saludos a todos, soy Sonia Valentín, estás al punto. Gracias por sintonizarnos. Ya ustedes saben que nos van a escuchar durante esta hora de 10 a 11 por aquí por Radio Isla 1320, pero que también puede vernos y escucharnos cuando usted quiera por todas las aplicaciones y por todos los medios digitales de Radio Isla, así que lo puede hacer ahora mismo, si quiere vernos y escucharnos, pero también puede hacerlo después. Así que recuerde que busque radioisla.tv, también puede buscarnos en la aplicación de Radio Isla, pero que tiene que descargarla, y ahí tiene todo este programa, y también en Facebook, en Radio Isla. Así que ya también me puede buscar como Sonia Valentín Entre Medios, eso es Sonia Valentín en 3 medios. Ahí se queda este capítulo colgado y también en las páginas de Radio Isla, que usted si se pierde un cantito, porque vamos a comenzar una conversación muy interesante que nos importa a todos y nos toca a todos. Pues si usted se pierde un cantito por alguna razón, qué sé yo, va guiando o está haciendo algo en la casa y se despistó un segundo, usted puede ir por allí de nuevo y escucharlo nuevamente. Bueno, pues ¿por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo que a todos nos toca, el sueño. Hay que dormir, hay que descansar, definitivamente. Y está por acá hoy Marisol Toledo, científica del sueño, directora del Laboratorio del Sueño SleepNet. ¿Cómo estás, Marisol? Contenta siempre de estar aquí, Sonia. Un gusto para mí siempre recibirte, sobre todo porque estos temas son siempre tan importantes, tan fundamentales. No se puede vivir sin dormir. Definitivamente. Y recordamos probablemente en nuestras versiones pasadas, nuestros familiares mayores que nosotros, que solían decir que el que duerme pierde el tiempo. Todos hemos escuchado a algún familiar que dice esto. Y nada más lejos de la realidad. El ser humano necesita un mínimo de 7 horas de sueño y deben ser consecutivas. No es hacer una siesta en el día y dormir 3 horitas en la noche para disfrutar de buena salud. Pero nos enseñaron, Sonia, que bastaba con tomar buena cantidad de agua, con consumir alimentos saludables y hacer ejercicio al aire libre para ser saludables. Posteriormente hemos descubierto, sobre todo en los últimos 12 años, que si tienes todo lo primero y tú no duermes adecuadamente, todo lo primero no sirve de nada. Ok. Y hay muchas situaciones por las que uno puede decir, pues mira, no puedo dormir. Y una de ellas, y es bien preocupante, es la apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño como tal? Pues mira, la apnea del sueño la podemos explicar en arroz y habichuela. Es una obstrucción con la que la mayoría de las personas que la sufren nacieron. Ah, ¿de verdad? Hemos tenido la idea equivocada de que la gente que está pasadita de peso, que tiene algo de obesidad, pudiera, número 1, roncar y número 2, sufrir apnea obstructiva del sueño. ¿Qué es la apnea? Una obstrucción en nuestra vía respiratoria, ya sea porque esa vía respiratoria es muy angosta y en adición a esto, la mayoría de las personas que la sufren tienen los músculos del cuello muy pesados y la base de la lengua más ancha que el resto de la población. Así que muchas de estas personas roncan, pero ojo, muchísimos no roncan. Comienzan con Espera un momento. O sea, que tú puedes tener apnea del sueño y no roncar. Completamente silencioso y tener una apnea severa. Wow, porque hasta ahora yo había pensado que todo el que tenía apnea del sueño roncaba. Pues no. Vemos pacientes 5 pies, 6 pulgadas, 120 libras de peso, no roncan y tienen un índice de apnea de 60.2. El oxígeno le baja a 70% durante la noche. Wow. Y tú dices, ¿cómo? Cuando los evalúas, le hacemos, por ejemplo, una prueba que el nombre suena muy gracioso, se llama la prueba de Mallampati, que abre la boca, saca la lengua y observamos, algunas de estas personas viven con sus amígdalas bien inflamadas y no lo saben. Cuando los entrevistan, ellos recuerdan que en su niñez tenían muchas infecciones de garganta. Así que esto causó que sus amígdalas estuvieran inflamadas, pero ellos se acostumbraron a vivir así. Estas personas pueden estar bajitas en peso. Puede ser que no ronquen, pero pueden tener tremenda apnea obstructiva. Pero entonces, ¿puede uno tener apnea del sueño obstructiva y no roncar? Pero la pregunta es, ¿todo el que ronca tiene apnea del sueño? No, porque roncar es un desorden por sí solo. Se llama primary snoring y tiene un código y también es muy peligroso. Y te explico por qué.
Siempre nos han dicho que cuando te acerques a una pecera no le toques el cristal. Ya. Porque tú sientes un tiqui-tiqui, pero el pececito que está allá adentro siente un boom, boom. Exactamente sucede con las personas que roncan. Ciertamente al compañero o compañera de cama le puede molestar y uno dice, pero es que no está tan loud, no es tan duro, pero dentro de lo que se llama tu caja de resonancia, que es tu cabeza, se siente exactamente como lo siente el pez, pero te acostumbraste a vivir con ese alboroto. Nunca vas entonces a conciliar lo que llamamos sueño profundo. Y si no pasas por esas 3 etapas tan necesarias hasta llegar a sueño profundo, entonces no tienes lo que llamamos sueño reparador. Pasaste toda la noche tratando de sobrevivir al ruido de tu ronquido. Y tu pareja ni se diga. Y a veces hasta el vecino. Porque yo tengo pacientes que saben cuando el vecino no está porque no lo escuchan roncando. Qué fuerte. O sea, y así que para repasar un poquito y tener claro de estas cosas que uno va rompiendo los mitos, ¿verdad? O las creencias callejeras, como digo yo. Puedes tener apnea del sueño obstructiva y no roncar. Es correcto. Y puedes estar roncando y no tener apnea. ¿Y qué tienes si roncas todo el tiempo? ¿Hay diferentes tipos de ronquidos y diferentes condiciones o es una sola? Usualmente en prueba de Malampati vamos a ver unas amígdalas inflamadas. Para algunos de estos pacientes, por otra razón, pueden haber ganado peso o puede empeorar el ronquido si por el ruido excesivo hay un despacho de cortisol excesivo en nuestro cuerpo y empezamos a ganar peso, porque ambas condiciones pueden hacer que ganes peso. Y entonces comienza a aumentar el ronquido. Hay personas que comienzan con este sonidito y todo el mundo se ríe, a mí me encanta hacerlo. Y tú dices, eso no molesta. Lo que se oye adentro es como si fuera un camión de esos que tienen un vagonzote en la parte de atrás. Para estos pacientes van a estar a riesgo igual de sufrir insomnio, de sufrir hipertensión, enfermedad de las coronarias y pueden sufrir depresión. Los síntomas y las consecuencias son muy parecidas a las de la apnea del sueño. ¿Y cómo se trata? En la mayoría de los casos podemos usar una piececita que se llama una férula. Se hace de manera individual para cada paciente. ¿Quién duerme con eso? Pues mira, duerme? El paciente suele acostumbrarse después del 4º o el 5º día, porque al ser hecha a su medida, y es un material bastante suave, mantienes la quijada hacia el frente y al mantener la quijada hacia el frente, usualmente detenemos el sonido. Hay cosas más extremas, como una pulsera que se usa, yo una vez la probé y te da como una corrientita que molesta. Dejas de roncar, pero dejas de roncar porque te está despertando. Oh. Y si tienes pareja, pues ese codazo en la costilla te va a dejar saber que estás roncando. Pero, y síntomas, por ejemplo, síntomas que puede determinar de alguna forma que tú estás sufriendo, ¿hay síntomas distintos para el que ronca o para el que tiene apnea obstructiva? Son muy parecidos, pero específicamente para el que ronca es resequedad de la garganta. Estas personas se van a levantar incluso sospechando o creyendo, ay, me está empezando un catarro. Okay. Pero es realmente que ese aplauso, que es lo que sucede realmente en la vía respiratoria, es tan fuerte que causa resequedad y va a causar inflamación, así que duele, arde la garganta. Para los que tienen apnea que no roncan, ese no va a ser un síntoma. Para ambos casos, el cansancio durante el día. Estas personas se van a levantar con mucho cansancio en la mañana, tienen la sensación de que no durmieron porque ciertamente no descansaron adecuadamente. Pasadas las 2 de la tarde, estas personas van a tener mucho sueño después del almuerzo, ¿verdad? Y van a crear o pueden crear cierta apatía cuando llega el momento de dormir. Ya. Y ellos no saben por qué. No quiero ir a la cama, no quiero dormir. Pero se ponen a ver televisión, se quedan dormidos, se ponen a hacer una lectura, se quedan dormidos, incluso pueden entrar en las redes sociales, que está súper contraindicado antes de dormir porque detiene la producción de melatonina, ¿verdad? Que es la hormona que nos hace dormir. Pero para estos pacientes hay una apatía con la hora del sueño. Ambos pueden tener sueños, sueños malos y pesadillas. Suelen soñar que levantan vuelo y que se van cayendo, como que se estrellan. No volando en aviones, sino que como si fuéramos aves que pudiéramos volar. Sueñan que se caen, para todos casi el mismo sueño. Sueñan que se enredan en los cables eléctricos o sueñan que van manejando un vehículo de motor y se van por un precipicio.
Y cuando tú los entrevistas, te dicen, oye, pero ¿cómo usted lo sabe? Porque es que la literatura médica nos dice que para todos ellos ese es el sueño más común. Wow, ¿y por qué? Porque el susto los va a despertar. El miedo que produce el sueño los va a despertar. Y está íntimamente relacionado con la caída de oxígeno en la sangre. Está totalmente relacionado. Wow, interesante, ¿verdad? Súper interesante. Yo casi nunca sueño, ahora que lo pienso. Anoche soñé. Soñaste. No recuerdo en lo que soñé, me levanté y lo recordaba. O si sueño, no me acuerdo. Yo casi nunca sueño, honestamente. Bueno, para que lo puedas recordar, saliéndonos un poquito del tema, no pongas los pies en el piso. Tengo una libretita, porque hay un corte entre el sueño y la vigilia, cuando pones los pies en el piso. Puedes también incluso, sin poner los pies en el piso, si no recuerdas el sueño, y vas a cerrar tus ojos y vas a empezar a mover la órbita del ojo bien rápido, en forma circular. Eso va a causar que se active el centro de la memoria durante el sueño y vas a poder recordar en la mayoría de los casos, sí, lo más importante. Jamás, yo no me acuerdo de los sueños, o pienso que nunca sueño. ¿Hay gente que nunca sueña? Es posible, sí, hay gente que no, hay gente que no suele soñar. Sí. Bien poco. Yo sueño muchísimo. Muy específicamente, sueños muy específicos, sí, pero nada. Pero hay mucha gente que sí, que no. Y usualmente puede estar relacionado con no llegar a etapas profundas del sueño. Pues mira tú, a lo mejor no estoy llegando a etapas profundas del sueño, Dios sabe. Finalmente, síntomas muy parecidos, la apnea obstructiva del sueño en particular puede tener diferentes fundamentos o razones para ocurrir, ya sea un canal muy estrecho, alguna obstrucción otra. ¿Hablaste de las amígdalas? Sí, puede haber una obstrucción de las amígdalas. Incluso el reflujo puede causar apnea obstructiva del sueño. Y mucha gente no lo relaciona, Sonia. Estas personas que siempre tienen que estar tomando un antiácido porque tienen lo que se llama GERD erosivo o simplemente tienen un nivel alto de acidez o tienen reflujo, pues estas personas van a tener una tendencia a tener una inflamación en la vía respiratoria, porque cuando se acuestan, ese líquido puede llegar, ¿verdad?, hasta la garganta. Hay personas que por otra razón, ya sea genética, hereditaria, pueden tener obesidad, y para estas personas pudiera ser al revés, que fueron obesos primero y desarrollaron la apnea del sueño posteriormente. Personas que han tenido un accidente, personas que en una pelea o en un choque han sufrido una fractura de la nariz, y entonces son personas que suelen respirar por la boca, también son bien propensos a roncar y a tener apnea obstructiva. ¿Si respiras por la boca también? Sí. Sí, los mouth breathers suelen tener apnea obstructiva o la pueden desarrollar eventualmente, porque recuerda que la nariz tiene un propósito, ¿verdad? Cada órgano de nuestro cuerpo tiene un comando. El de la nariz es filtrar a través de estos pelitos que tenemos dentro de la nariz, ¿verdad? Y añadir humedad en la cavidad de la garganta. Si estamos respirando por la boca, es demasiado aire el que entra. Primero, no hay filtro, y segundo, no se crea humedad, sino que se elimina la humedad. Y en donde hay deshidratación, pues va a haber ruido. Ya está. Bueno, vamos a una pausa, pero usted no se mueva de ahí, que está súper interesante el tema. Ya usted sabe la apnea, que puede ser obstructiva también del sueño. Hablamos un poquito del sueño en general, pero ya regresamos y seguimos conversando de este tema con Marisol Toledo, científica del sueño y directora del laboratorio del sueño SleepNet. Si usted tiene duda, le adelanto el teléfono, el 787-473-8900. Allí puede llamar para aclarar sus dudas, pero no se mueva, que ya regresamos. Seguimos descubriendo historias, talentos y proyectos que marcan la diferencia. Al Punto con Sonia Valentín regresa en breve por Radio Isla 1320. Ella no admite medias verdades. Clara, fuerte y sin tapujos, viene a decir las cosas de frente. Claro y de frente. De lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. Solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando el mundo se estremece con noticias impactantes, una voz lo cubre todo. Una voz que no conoce límites. Una voz que es sinónimo del poder. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
¿Listo para tu próximo viaje? Antes de despegar, asegúrate de llevar contigo lo más importante, tu póliza de viaje de Essential Insurance Services. Con nuestra cobertura estarás protegido ante emergencias médicas, cancelaciones inesperadas o pérdida de equipaje. Viaja con tranquilidad antes, durante y después de tu aventura. Essential Insurance Services, tu seguridad donde quiera que vayas. Visítanos en essentialinsurancepr.com o llama hoy mismo al 787-523-3000. Él es la voz de la experiencia y va más allá de lo que presentan las primeras planas. Aníbal Acevedo Vilá llega con voz firme para atender los temas más importantes del país. Sobre la Mesa, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Sobre la Mesa, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Servicios, negocios, ideas. Aquí abrimos la conversación para conocer, explorar y descubrir. En Radio Isla 1320 no perdemos el tiempo. Vamos al punto con Sonia Valentín. Bueno, ya estamos de regreso al punto y por aquí continuamos teniendo una conversación súper interesante. A todos nos toca, o sea, el sueño, si podemos descansar bien, si no podemos descansar bien. Eso se va a reflejar definitivamente en lo que nosotros hacemos al otro día, en cómo nos sentimos, en cómo desarrollamos nuestras tareas en el área del trabajo, pero también cómo nos relacionamos, porque nos podemos poner hasta de mal humor y deprimidos por no poder dormir bien. Pero en la apnea del sueño, que muchos pensarían, no, yo no padezco de eso, no, yo no sé, yo simplemente no duermo bien, pero debe ser otra cosa. Pues no, aquí estamos con Marisol Toledo, científica del sueño y directora del Laboratorio del Sueño SleepNet, aclarando todos esos puntos y entendiendo claramente qué es la apnea obstructiva del sueño y qué cosas la pueden provocar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues mira, hay varios factores de riesgo, entre ellos hablamos ya que el primero es tener una vía respiratoria estrecha. Ciertamente para aquellos pacientes que sufran de obesidad por otras causas, pues puede aumentar el riesgo de la apnea obstructiva, el reflujo o la acidez, un accidente e incluso, Sonia, la pobre higiene del sueño. ¿De qué estamos hablando? La gente que no sabe crear un sistema o unas costumbres que necesitamos desarrollar antes de ir a dormir. Si duermes en una habitación demasiado caliente o demasiado fría va a causar resequedad en el área de la garganta, en el área de la nariz, puedes comenzar a roncar y eventualmente puedes desarrollar apnea obstructiva. Personas que tienen el cuello ancho, la gente, y los ves, son los clásicos, y sobre todo esto lo vamos a ver más en los varones. La gente piensa que por hacer mucho ejercicio, pero uno de los ejercicios que hacen va a afectar lo que es la parte superior del torso y el cuello. Estos hombres bellos y preciosos que tú ves que la cabeza es del mismo tamaño del cuello, van a desarrollar apnea obstructiva. Para que lo sepa, que sepa que va a dormir con ese ruidito. Con ese ruidito, sí, porque aumentamos el volumen del músculo en el área del cuello, por lo tanto la presión dentro de la vía respiratoria va a aumentar. Cuando te relajas, el peso de ese músculo nuevo, fortalecido que tenemos, va a causar que la lengua vaya hacia atrás y el músculo aprieta, causando una obstrucción todavía mayor. Así que son tendencias, ¿verdad?, con las que tenemos que trabajar. La gente que va demasiado cansada a la hora de dormir, la gente que se sobrepasa en el esfuerzo diario, ¿verdad? Por ejemplo, hoy me estoy mudando y el camión y las te acuestas cajas, y no te puedes quedar dormido. Y no me puedo quedar dormido porque es que estoy esbaratado. Pues posiblemente el cansancio es tanto que vas a llegar a sueño profundo más rápido y la inflamación que tienes en todos tus músculos por toda la fuerza que hiciste en el día. Y finalmente, yo no la quisiera decir, pero cuando te das un palito, cuando te tomas un vinito de más, se va a deprimir el sistema respiratorio. Mira tú. El que no ronca, es posible que pueda roncar si se da unos traguitos de más. El que ya ronca puede entonces esa noche sufrir apnea obstructiva. Por esa noche. Por esa noche. Y definitivamente, el que ya tiene apnea obstructiva va a aumentar sus factores de riesgo para enfermedades coronarias, para diabetes, para hipertensión y para colesterol alto. Si toma de más,
más de una vez a la O sea, semana. que uno siempre ha escuchado o ha visto o le han explicado o alguien se acuerda de que de repente, ay, esta persona está borracha, ahí está roncando. Ese sí que durmió. Ese sí que durmió. Porque estaba borracho, se tiró y Más lo que oía nada era el más ruido. lejos de la realidad. Más nada más lejos de Nada la más realidad. lejos de la realidad. Eso es Entonces, así. beber podría aumentar, ¿verdad?, el riesgo de tener apnea del sueño, pero beber en cualquier hora del día o beber ya más cercano a la hora de dormir. Bueno, si tú te acuestas con un índice alto de alcohol, Ahí, eso. ¿verdad? Pues definitivamente. Ok. Si te acuestas happy, decimos por ahí, ¿verdad? Ajá. Ah, no, yo no estoy borrachito, yo estoy happy. Aumentaste tu riesgo. Si te acuestas ajumadito, como También. dicen por ahí, aumentas tu riesgo. Y si te acuestas borracho, Olvídate que no hay remedio. no hay remedio. Vas a tenerlo. Bien alto. ¿Qué remedios? Mucha gente dice, bueno, pues si yo me levanto la cabeza, ¿verdad?, o levanto la cama o lo que sea, como para controlar el reflujo, ¿también podría controlar el ronquido o no? Definitivamente sí. Aquellas personas que solo roncan y que tienen el ronquido combinado con el reflujo, que va eventualmente a ponerte en riesgo para apnea obstructiva, levantar la cama suele ser una gran solución. O usar 3 almohadas en vez de 2 o en vez de una solamente, ¿verdad? No estar flat, cuidando la postura. Por eso lo ideal es que si lo vas a hacer, tengas una cama que pueda subir el espaldar y no trates de hacerlo solo con almohada, porque no controlas la posición en la que ellas se van a mover. La cama tú la subes y no va para ningún lado, no importa cuánto tú te acomodes. Pero sí, va a ayudar definitivamente subir la cabecera, a mejorar el ronquido y va a ayudar a mejorar el reflujo tremendamente. Para la apnea obstructiva, esto no es un remedio. No, la vía respiratoria está obstruida, se va a obstruir cada vez que te pongas boca arriba, se va a aliviar un poquito cuando estés de lado. Y al contrario, si utilizas una cama que se eleva, la tendencia va a ser a permanecer más tiempo Boca en lo que arriba. llamamos supina, mirando hacia el techo, y va a aumentar tus posibilidades de tener apnea obstructiva. Ok. Eso es lo que es. Ok, y entonces, ¿algún otra cosa, alimentos o algo que uno deba evitar las personas que tienen ya o que lo identifican, Sí. Aparte del alcohol, que vemos que es algo que cualquiera puede ingerir y de repente pues se bebió 3 palos? Las bebidas cítricas, Ya. ¿verdad?, que sean bien ácidas, los alimentos muy fríos, Sonia. No vamos a comernos un limbercito, ni nos deberíamos comer un helado un ratito antes de ir a descansar. De verdad. No, Pero ¿cómo y tan va a ser? rico, ¿verdad? Y tan caliente rico. tampoco o caliente sí? Sí, calientito es rico. Yo bebí chocolate anoche antes de acostarme. Sí, eso está muy rico. El chocolatito caliente, siempre cuidando que sea bajito en no cafeína, que sea sí. bajito en cafeína, Bueno, para que no ahí te no desvele. sé, lo que no tenía era azúcar. Sí, era pero negro. la leche caliente obviamente es alta en melatonina y nos va a ayudar a descansar mejor. No consumir alimentos picantes. Los Mira. alimentos picantes son un insulto a nuestro sistema digestivo. Y entonces los jugo mexicanos, gástrico, ¿cómo hacen? bueno, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, bien no antes de tempranito. dormir. No, antes de dormir. Pero lo más chévere era porque entonces vas al mexicano, Claro. te vas a comer el piquecito, te vas a tomar la margarita y ese Y a es the rayos, perfect bomba. recipe para un desastre. Bomba para, Sí. para ruido. Vamos tempranito de lunch, de almuercito, vamos mejor para el mexicano. Ay, madre mía. Y entonces dijiste algo de las temperaturas que me parece bien interesante porque hablabas de la temperatura muy, muy fría, que verdad podía crear resequedad y no había, pero también yo recuerdo mientras vivía en Nueva York, en Los Ángeles no, porque Los Ángeles no hace tanto frío, pero en Nueva York en invierno uno pone la calefacción y esa resequedad que te da en el mundo entero, o sea, terminaba uno abriendo la ventana o poniendo humificadores, o sea, para poder mantener la humedad. También con esa temperatura te provoca. Sí, te lo va a provocar. Mira, yo misma lo experimenté. Hace algunos años, mi hija menor estudiaba, de hecho, en California. Y yo recordaba que yo roncaba un poquito. Pero en California, en el invierno, yo roncaba el doble. Mi esposo me decía, esto es extraño porque en casa esto no te pasa, solo te pasa acá y precisamente en el invierno. Claro, por la resequedad que va a causar la calefacción. En medio de un frío tan severo, uno pensaría que esta calefacción está evaporando, no evapora nada porque en invierno
¿verdad? El índice de humedad relativa es bien bajita. Sí. O sea, es bien bajito. Es bien interesante cómo las temperaturas pueden, ¿verdad?, alterar nuestro sistema. Entonces, ¿cuáles son las personas que están en mayor riesgo de poder padecer de esto en particular? Bueno, aquellas personas... Porque sí es un padecimiento. Sí, ya hay código. La apnea obstructiva ya ha sido desde hace varios años considerada como una enfermedad. Ya. Antes se consideraba como una condición, como un síndrome. Pero ya no, ya tiene su código y está considerada una enfermedad, tanto así que incluso, y me gusta mucho que la gente lo sepa porque le restamos importancia, incluso es motivo suficiente para que una persona pueda solicitar los beneficios del Seguro Social antes de cumplir la edad necesaria. ¿Qué? Eso es así, eso es así. Ya ha sido considerada, debe ser apnea de moderada a severa, pero sí, ¿por qué? Porque ya sabemos que la apnea obstructiva no tratada a tiempo va a ser causa para enfermedad del corazón, para diabetes, para artritis, para depresión, y entonces tú unes todas estas condiciones y sí, un paciente que pueda probar esto es un paciente que va a poder recibir los beneficios. Wow. Incluso los veteranos, que no sean lo que llaman service connected, que tengan un límite en sus beneficios, si son diagnosticados con apnea moderada a severa, pueden recibir un aumento en sus beneficios y en su, ¿verdad?, en el cheque que ellos reciben de parte del Ejército de Estados Unidos. Súper interesante, o sea que una persona podría retirarse y coger el Seguro Social por tener apnea severa o moderada. Eso es así. Eso es así. Si tiene otras condiciones que podemos relacionar, y las va a tener, si ha estado muchos años con apnea obstructiva sin tratar, no va a disfrutar de buena salud. Siempre vamos a ver colesterol, hipertensión, diabetes. Ok, ahora explícame por qué. ¿Por qué el tener una obstrucción en mi garganta y hacerme no dormir bien me va a crear todas estas condiciones o me va a poner más en riesgo para estas condiciones? Pues te cuento. Dios hizo nuestro cuerpo como una máquina perfecta, ¿verdad? Y nuestro cuerpo tiene la capacidad de autosanarse o de protegerse, activando alarmas o sistemas de alarma. Nos quedamos dormidos, comenzamos a roncar, llega el momento que nos bloqueamos absolutamente. Nuestro corazón va a aumentar en pulso porque siente tu cerebro que hay una escasez de oxígeno porque el aire no está entrando. Esto es una cadena, esto es como un tsunami. Así que tu pulso ya está en 120. Tu oxígeno ya está en 70 porque al no entrar aire adecuadamente, ¿verdad?, pues no estamos nutriendo nuestra célula con oxígeno. Ese estrés va a hacer que nuestro cerebro sienta que está en una emergencia y ciertamente lo está. Así que le va a dar una orden a nuestros riñones y sobre todo a unas glandulitas que descansan sobre nuestros riñones que se llaman las glándulas suprarrenales. El cerebro le va a dar una orden de soltar a nuestra sangre dos sustancias que en cantidades normales y en el momento correcto nos van a ayudar. Una es la adrenalina. La adrenalina sirve para tener una fuerza sobrenatural y sobrevivir en medio de un desastre o en medio de un accidente. Una emergencia. Esa es la que cuando usted ve a un león, sale corriendo, brinca verjas, corre más rápido que nunca. De ordinario no lo haría. De ordinario no lo haría. O la mamá que rompe un carro en medio de un accidente para entrar y sacar los bebés. Y la otra es nuestra archienemiga, que es el cortisol. Lo voy a dejar ahí porque voy a regresar hablando de esto que me parece súper interesante. Obviamente, ¿por qué desarrollamos estas condiciones? Simplemente por tener apnea del sueño. Así que estoy conversando con Marisol Toreo, científica del sueño, directora del laboratorio del sueño SleepNet. Si usted tiene dudas a este punto y quiere llamar, llama al 787-473-8900, que allí le van a atender. Pero sobre todo no se mueva, no se retire. Esto es Al Punto. Yo soy Sonia Valentín y ya regresamos. Seguimos descubriendo historias, talentos y proyectos que marcan la diferencia. Al Punto con Sonia Valentín regresa en breve por Radio Isla 1320. Aquí nadie es objetivo, pero tampoco hacemos ranteos para buscar likes, ni estamos pendientes a lo que otros hacen. Política, farándula, noticias y hasta una que otra bobería del día, ¿por qué no? Al final del día, esto no es para complacer a nadie, es para decir las cosas como son. Puestos para la mañana, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
Atención, chicas coquetas de San Juan, si tu estilo pide un upgrade, esta es tu señal en Coquetísima Boutique en la Avenida Paraná 1717. Tenemos moda femenina en todas las tallas, accesorios y carteras que hacen que llames la atención a donde quiera que vas. ¿Te encaprichaste con uno de nuestros new arrivals? Menos drama, más style. Mándanos un mensaje por WhatsApp al 787-675-7171 y te reservamos tu look favorito. Coquetísima Boutique, siempre al día con las tendencias, lista para brillar en cualquier ocasión. Servicios, negocios, ideas. Aquí abrimos la conversación para conocer, explorar y descubrir. En Radio Isla 1320 no perdemos el tiempo. Vamos al punto con Sonia Valentín. Bueno, ya estamos de regreso al punto. Soy Sonia Valentín. Les recuerdo que usted puede ver este capítulo colgado por ahí en las redes de Radio Isla, tanto en Radio Isla Móvil, que es la aplicación, en la página de Radio Isla. Allí lo busca como Al Punto y encuentra este capítulo completo. También en Facebook puede verlo, en el Facebook de Radio Isla. Y no se olvide de entrar y suscribirse a Sonia Valentín Entre Medios. Sonia Valentín Entre Medios, usted va allí, se suscribe, prende la campanita y puede también disfrutar de este capítulo si se perdió un cantito, si se despistó, si de momento miró para donde no era y se le pasó algo y dijo, ay, lo quiero volver a escuchar para estar clara. Usted va y repite el capítulo que allí va a estar colgado desde hoy en adelante, así que no tiene razón para perdérselo. Yo sigo conversando con Marisol Toledo, científica del sueño y directora del Laboratorio del Sueño, SleepNet, porque este tema a mí me fascina, Marisol, porque me dejaste ahí como en guindola, me quedé como a mitad de las condiciones. Y me fascina porque nosotros no necesariamente estamos tan conscientes, ¿verdad? Nosotros los mortales, los que no tenemos la experiencia que tienes tú y el conocimiento y la educación que tienes tú, de todas las cosas que se provocan en nuestro cuerpo, simplemente porque una de ellas no esté funcionando. En este caso estamos hablando de no dormir, de tener, bueno, usted cree que duerme, pero al final no está durmiendo como debería. Y eso provoca una cantidad de condiciones que traíste a colación, que si el colesterol, ¿cuál otra? Bueno, hablábamos de qué pasa en el cuerpo cuando tenemos apnea obstructiva, ¿verdad? Y hablamos de que las glándulas suprarrenales van a lanzar este chorro de adrenalina y este chorro de cortisol. Nos quedamos en el cortisol. En el cortisol nos quedamos. ¿Qué hace el cortisol? Bueno, primero la adrenalina, entre todo lo que hace, va a paralizar la función del páncreas. Así que no vamos a producir insulina. ¿Por qué? Porque el cerebro entiende que hay una emergencia, que necesita fuerza y el mejor booster para fuerza es el azúcar. Así que vamos a paralizar el páncreas para que no tengamos insulina y el azúcar que ya está en el torrente sanguíneo ayude para potencia y para fuerza. Pero a la misma vez que ese páncreas está paralizado, entonces está produciendo cortisol. Esta glándula suprarrenal, y el cortisol metaboliza, convierte todo lo que comimos en dos sustancias terribles, en azúcar y en grasa. ¿Qué es colesterol? Así que son las 2 de la mañana y estamos con 330 de azúcar. ¡Wow! Y con un chorro de grasa corriendo por nuestro torrente sanguíneo, buscando un lugar donde depositarse, Sonia. ¿Y dónde se Así deposita? que se va a depositar en nuestra barriguita, en nuestras caderas, en nuestra papita, pero se va a depositar en nuestras arterias, los particulados más pequeños, alrededor de nuestro hígado, causando hígado graso. También. Y alrededor de nuestro corazón, causando que el corazón pierda elasticidad, haga más esfuerzo y vamos a ver las primeras manifestaciones de hipertensión y de enfermedad de las coronarias. Así que a mí me gusta explicarlo así para que la gente entienda de dónde viene esto. Y entonces ganamos peso y decimos, pero es que yo estoy comiendo bien dietética, yo estoy cuidando mis proteínas, yo estoy comiendo vegetales, yo no como nada de azúcar, yo no tomo refrescos carbonatados, yo lo que estoy tomando es agua y sigo ganando peso. Es que mientras tengas apnea obstructiva y te acuestes en modalidad de emergencia, ese chorro de cortisol va a continuar produciendo y metabolizando a grasa y azúcar. Y entonces las personas comienzan a cometer el gran error para bajar de peso o para tratar de remediar este aumento en glucosa que estoy teniendo, de tomar bebidas que sean sin azúcar. Y entonces vamos... Todas las diet, whatever. Todas las diet.
vamos a desarrollar una cosita que se llama resistencia a la insulina. Ay, Dios mío, no voy a beber más. Mira, después de hablar con Marisol, yo estoy aquí tan preocupada porque ciertamente... Bueno, porque ciertamente la resistencia a la insulina la puedes desarrollar incluso no teniendo nada de lo que hemos hablado, sin tener apnea. Claro, y la importancia, yo digo que estoy preocupada y al mismo tiempo me encanta porque es la importancia de entender cómo funciona nuestro cuerpo, porque una vez lo entendemos podemos atenderlo, claro. Pero si no lo entendemos, pues usted sigue pues bebiendo por la noche y roncando más duro, tomando bebidas no endulzantes y creando un problema distinto, claro. Y todas estas cosas. Pues sí, así que hasta que no nos evaluemos, veamos si tenemos o no apnea, ¿verdad? Cuán severa está nuestro nivel de apnea, para entonces tomar una decisión de tratamiento. Vamos a ir caminando sin entender qué le pasa a nuestro cuerpo, porque parecería que nuestro cuerpo se viró en contra de nosotros. Estoy cansado todo el tiempo, tengo fatiga, vamos a tener problemas de memoria, es otra consecuencia. ¿Por qué? Porque correr toda la noche con los niveles de oxígeno tan bajitos van a causar que al levantarnos arrastremos esa deficiencia. Vamos a tener problemas de carácter. Cualquier cosita te prende y te enojas bien enojado. Cualquier cosita te puede causar un ataque de congoja. Te puedes poner bien triste por casi cualquier cosa que veas a tu alrededor, que de ordinario no sería tan severa la tristeza, ¿verdad? Y vamos a salimos del cuarto y llegamos a la cocina y ya nos recordamos. Qué interesante, Marisol, y qué importante esta conversación. O sea, a veces, ¿verdad? Y uno se pone como ejemplo, porque al mismo tiempo uno escucha lo que tú dices y yo le doy para atrás a la cinta y digo, wow, ¿por qué no llegaste antes a mi vida? Porque la realidad es que mientras yo me levantaba bien temprano, ¿verdad? Yo siempre he sido una persona que dormía más o sea, que no me levantaba temprano. Me tuve que autoimponer a levantarme bien temprano. Cuando digo bien temprano, 3 de la mañana. Pero cuando es entre nosotras igual era temprano, porque eran las 4:30, las 5 de la mañana. O sea que era bien temprano para una persona que estaba acostumbrada a dormir hasta más tarde y hacer más su vida creativa y laboral en la noche. O sea, yo tuve que hacer ese cambio. Y mira, Marisol, realmente gran parte de las situaciones que uno vivía en la mañana y el estrés y tal, ahora yo puedo entender esos estados anímicos en algunas ocasiones de la falta de sueño, de que no descansaba bien. Yo lo dije al salir de ya este último de Tele 11, que no podía más con la levantada a las 3 de la mañana porque no estaba durmiendo lo suficiente o profundamente quizá. Entonces te crea otro montón de otros problemas, como tú bien señalas, y lo importante de entenderlo. Porque igual los que nos escuchan, al igual que me ha pasado a mí, que no lo vengo a entender hasta ahora, lo viven, pero no saben qué se los ocasiona. No es ahora que yo digo, fíjate, es verdad, yo tenía razón, yo decía, ya yo no puedo más, yo tengo que dormir. Yo no puedo, yo no estoy descansando lo suficiente, tengo que dormir, me tengo que quitar, qué pena que no puedo, pero obviamente todo esto pasa cuando ¿verdad? Uno cumple años y después que pasas una edad, entonces dice, diantre, yo no puedo hacer lo mismo que hacía a los 25. ¿verdad? En términos de energía. Entonces empiezas a perder energía y al mismo tiempo a decir, ¿qué hago para poder descansar? Eso se convierte en un problema serio, severo, para todo el entorno, para ti como persona y para tu trabajo. Y si no tienes el conocimiento de qué está causando estos cambios en el carácter, porque incluso para algunos pacientes la apnea obstructiva va a causar que su mapa cerebral cambie. Vemos muchísimos pacientes, más de los que quisiéramos, con diagnósticos de demencia en etapas tempranas y realmente lo que tienen son manchas en su mapa cerebral, rojas, como si tuvieran demencia ciertamente, pero lo que tienen es un problema de desconexión causado por la apnea obstructiva, por la falta de oxígeno. Es como si tuvieran microataques cerebrales, que de hecho están a riesgo de estos microataques. Sí. Así que pasas por la vida convirtiéndote en el más solitario de la familia, porque con Sonia no se puede bregar, porque es que ella por todo forma un pleito, ella por todo se ofende, todo se lo coge personal. Esta es la historia clásica de nuestros pacientes de apnea obstructiva, pero igualmente es la historia clásica de personas que tienen que levantarse a una hora que no está dentro del diseño del ciclo circadiano.
¿Qué es eso? Explícate. Este es un reloj que regula nuestro cuerpo biológico. Cuando está oscuro, debemos dormir. Claro. Cuando está claro, debemos estar en Despertarnos. vigilia. Y si te levantas a las 3 de la mañana, Está ¿cómo está? oscuro. Está oscuro. Para poder dormir 7 horas, te tienes que acostar Casi de día. Casi de día. De acuerdo. Gracias a Dios que en Puerto Rico nosotros no tenemos los estados del Los seasons. año Ajá. como en Estados Unidos, que Sí. eso O agrava Inglaterra. más Ajá. porque entonces la noche pareciera ser más larga Sí. o cae la noche más temprano en Pero, el invierno. qué cosa tan interesante, porque ciertamente en Estados Unidos, pues uno lo tiene mucho más marcado, pero mientras yo vivía en Nueva York, como me lo decían, que iba a haber mucho tiempo de oscuridad y eso podía provocar depresión y esto y lo otro, uno ponía unas lámparas, ¿verdad? Entonces tenías unas especies de lamparitas ya para las plantas y para ti, que de alguna manera te ayudaban a mantener pues tanto la serotonina como el cerebro, ¿verdad? De alguna forma reconociendo esos periodos de luz. Lo traes de una manera bien interesante porque hoy día yo dejo una ventana abierta sin blackout y yo me despierto tranquilamente sin reloj en el momento en que ya el sol Comienza entra a por esa salir. ventana. Eso es así. Así de simple. Eso es así. Pero si estás obligada No, como a que estaba. no usaste la lámpara todos los años que te levantabas a las 3 para la televisión. Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque en Puerto Rico no tenemos esa conciencia que si del season, que si la planta se va a morir, que si con el frío, y uno no piensa ni siquiera qué pasa. Y en efecto es lo mismo, yo me levantaba de noche y ya a las 6 de la tarde, aunque fuera verano, que caía a las 7 de la noche o a las 7:30, el sol, estaba metida en la cama para tratar de dormirme, porque cómo me levantaba. Sí, pero vas en contra de tu ciclo circadiano, que es un ciclo de 24 horas, y en ese ciclo de 24 horas hay unas horas específicas relacionadas con la luz a las que tú vas a comer, a las que te vas a levantar, a las que te vas a acostar, ¿verdad? Y entonces si vamos en contra de eso, para colmo, se añade lo que se llama el sentido del centinela. Voy a ir a una pausa y regreso con el sentido del centinela, y te digo, esta última etapa ya no era tan mala. Más mala fue la de entre nosotras, aunque me levantaba un poquito más tarde y te cuento ya mismo por qué. Estamos conversando con Marisol Toledo. Yo soy Sonia Valentín, esto es Al Punto. Ella es científica del sueño y directora del laboratorio del sueño SleepNet. Si usted tiene tantas dudas como he tenido yo durante la vida, llame ahora, llame al 787-473-8900, que le aseguro no se va a arrepentir. Vamos a una pausa, no se mueva de ahí, ya regresamos. Seguimos descubriendo historias, talentos y proyectos que marcan la diferencia. Al Punto con Sonia Valentín regresa en breve por Radio Isla 1320. Las mañanas comienzan mejor cuando estás bien informado. Entérate de las noticias primero con Mili Méndez y José Luis Renta en Pegaos en la Mañana. La información que necesitas para arrancar tu día con las noticias más recientes. Pegaos en la Mañana, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Pegaos en la Mañana por Radio Isla 1320 y Telemundo. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Buscas estilo, variedad y buen precio. En Grand Way lo encuentras todo: ropa de dama, caballeros, niños, talla plus y decoración para el hogar, con sucursales en toda la isla. Más de 19 tiendas desde Arecibo hasta Bayamón. Tú eliges dónde te queda más cómodo. Visítanos hoy y descubre por qué somos tu tienda por departamentos en Puerto Rico. Grand Way, donde encuentras todo lo que necesitas. Servicios, negocios, ideas. Aquí abrimos la conversación para conocer, explorar y descubrir. En Radio Isla 1320 no perdemos el tiempo. Vamos al punto con Sonia Valentín. Bueno, ya estamos de regreso al punto. Soy Sonia Valentín. Continuamos conversando con Marisol Toledo, científica del sueño y directora del laboratorio SleepNet. Conversaciones súper importantes que, si usted ya sabe, nos busca en Sonia Valentín Entre Medios. Eso es Sonia Valentín Entre Medios en YouTube. Allí va a tener este capítulo colgado completito. Lo puede repasar todas las veces que quiera. Y si se le perdió algo, allí lo encuentra. De igual forma, en todas las redes y en todas las plataformas de Radio Isla,
permanece colgado este capítulo, así que lo puede ver. Bueno, continúo conversando contigo, Marisol. ¿En qué nos quedamos? Hablábamos del centinela. Ay, el centinela. Para aquellas personas que trabajan a turnos o tienen horarios que van en contra de lo que es la norma del ciclo circadiano, ¿verdad? Pues te levantas a las 3 de la mañana, posiblemente no te acostaste a las 6 de la tarde, ni te acostaste a las 5 de la tarde. Te acostaste un chinchín más tarde esperando que cayera el sol o creaste un ambiente en tu habitación, ¿verdad? Sí, cerraste todo y te encerraste. Y te encerraste. De todas maneras, hay el estado anímico o la sospecha o la preocupación de que me voy a quedar dormida y no voy a despertar para irme a tiempo. Para llegar, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso me pasa cuando es estreno de teatro. Pues ese es el centinela. Así que vas a demorar más en quedarte dormido y va a pasar esto, que la gente dice que le gusta muchísimo. ¿Por qué? Miras el teléfono, todavía está la hora, qué rico, voy a dormir un poquito más. Le pasa incluso a la gente que se levanta a las 7, a las 8 de la mañana. Horrible. Pero tienes el sueño fragmentado. Totalmente. Y estás dependiendo de esa alegría que te da ver que todavía te quedan 2 horitas, 1 hora de sueño. Pero perdiste ese ratito y si para colmo miraste el celular y activaste esa pantalla azul, olvídate que se detuvo la producción de melatonina. Por eso esa deuda de sueño de las personas que trabajan a horarios por turnos, estos horarios raros. Sí. Incluso a nosotros nos pasa con nuestros técnicos en el laboratorio. Claro. Por eso ellos trabajan sus 3 noches corridas en la mayoría de las ocasiones y no trabajan más de 3 a menos que haya una emergencia, para que puedan tener vidas normales teniendo 4 días a la semana donde pueden ir a dormir adecuadamente. Porque ellos por estos 3 días en los que, ¿verdad?, se desvelan, van a pagar esa deuda de sueño la primera noche, que no van a poder descansar bien porque quieren dormir de día. Pero ya esa segunda noche de las 4 noches libres, pues ellos van a poder conciliar el sueño porque las tienen corridas y así pagan su deuda de sueño. Qué increíble. Es totalmente impresionante la situación y fíjate, a mí me pasa lo del centinela cuando tengo estreno de teatro para estudiantes, que es por la mañana. Entonces tú tienes que llegar, vamos a decir, te levantas a las 5 de la mañana porque tienes que estar en el teatro para no coger el tapón y asegurarte, es en vivo, es una función, está lleno el teatro, miles de estudiantes. Pues tú te levantas tempranísimo, pero estás toda la noche y si no me levanto, y si no me levanto, y si no me levanto. Es terrible, porque obviamente a quién le vas a, o sea, no es como que le pides a nadie que te llame. Ajá. Puedes poner la alarma, no vas a confiar en ella. No o puedes poner la alarma, es bien loco. Pero la sensación de escuchar la alarma es tan desagradable, no importa el ringtone que tú le pongas, que tú quieres ganarle a la alarma para que no te suene. Así que ese centinela causa que aumente esa deuda de sueño que tenemos. La gente que tiene la apnea del sueño puede tratarlo. Sí, definitivamente. Hoy en día disfrutamos de varias opciones, siendo el gold standard todavía la máquina de CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Esto es un dispositivo silencioso que a través de un tubo y una mascarita va a lanzar un chorro de aire, en la mayoría de los casos constante, en algunos casos intermitente, en los casos de personas que tienen apnea obstructiva severa y requieren presiones más altas. Esto es como ponerte en un ventilador, solo que no llevas un tubo invasivo, ¿verdad?, con una mascarita. Esto los primeros 5 a 9 días suele ser un poquito engorroso, un poquito difícil acostumbrarte a tener una máscara en el rostro, ¿verdad? Hay personas que empiezan a abrir la boca y se les sale el aire por la boca. Hay un tuneíto que hay que hacer durante esos primeros días, por eso es importante elegir un proveedor que te pueda apoyar en el camino, que no te suelte aquella maquinita y te deje solo. Así que sí, el CPAP sigue siendo la opción, la primera opción y la mejor opción al día de hoy. No obstante, para los pacientes que no tienen apnea severa, pues como hablamos, existe esta férula que se coloca. En la mayoría de los casos de apnea leve, dejan a estos pacientes de roncar y respiran adecuadamente. ¿Y eso ustedes lo hacen a la boca, a la medida de la persona? Esto, la gente que da el servicio, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos, pero la gente que da el servicio, si lo hace a la medida, la mayoría de los casos lo hacen dentistas, ¿verdad? O ortodoncistas lo hacen. Hay ahora una especialidad de dentistas en medicina del sueño. Ah, mira. Y tenemos ya 2 o 3 en Puerto Rico. Así que esta férula
la fabrican, sueles acostumbrarte bastante. Los primeros días los pacientes reportan que se acumula saliva y en lo que se acostumbran a esa sensación de que sienten que, como que van a perder el control de la saliva y se les va a salir cuando están dormidos. Pero en la mayoría de ellos funciona para apnea leve o para pacientes que roncan. El CPAP sigue siendo el gold standard. Yo te diría que en el 100% de los pacientes que se comprometen con el tratamiento y superan esa primera semana, va a funcionar y tú ves el cambio desde la primera noche. Cuando los vemos en el laboratorio, la primera parte de la noche, evaluamos para diagnóstico. La segunda parte de la noche, ¿verdad? De acuerdo a cuál sea el criterio del plan médico, que es quien al final decide si vienes una noche o vienes dos. Pero en la parte diagnóstica, yo te diría que el 100% de los pacientes al próximo día dicen, hace años que yo no dormía tan rico, tan sabroso. No pensé que una mascarita con esa maquinita me iba a resultar tan bien. ¿Por qué te digo a la mayoría? Porque siempre va a haber un grupo que no va a recibir como bueno el tratamiento, pero esos pacientes usualmente piden que se les retire el equipo la misma noche del estudio. O me voy para mi casa, me lo quitas o me voy para mi casa. Pues lo quitamos, lo continuamos como un diagnóstico. Otra línea de tratamiento es una línea bastante invasiva, es con un láser caliente, o sea, cauterizando la parte de la úvula, lo que nosotros le llamamos la campanilla, y parte del área posterior de la garganta. Abrimos a la cañona una vía respiratoria, ciertamente corrige el problema, pero ahora tenemos un paciente que le va a cambiar la voz. ¿Ok? Se puede poner un poquito nasal, así que una pregunta que siempre el cirujano va a hacer: ¿a qué te dedicas? Claro. Si tú estás en radio, esto no debe ser para ti. Si tú eres un cantante, esto no debe ser para ti. Si tú eres un locutor, un orador, un predicador, esto no debería ser para ti, porque va a cambiar tu tono de voz y lo peor es que lo va a poner un poquito nasal. Otro problema es que tienes que recibir terapia para comer. Porque ahora tienes una cavidad tan grande que muchos de estos pacientes reportan ahogo porque hay retorno de la comida hacia el área de la nariz. Entonces tú imagínate tú comiéndote una sopita y que se te sale un fideíto. ¿Qué? Puede pasar. Por favor, no. Sí, yo soy bien gráfica para que la gente entienda. Porque estamos en búsqueda de algo. Sí, puede pasar. Yo he tenido pacientes que llegan, ahora tengo un problema, tengo que comer todo duro porque los alimentos blanditos me retornan y se me salen por la nariz. Así que son cosas que tienes que considerar y evaluar. Evaluar cuáles van a ser, ¿verdad?, los síntomas. Existe algo todavía más tremendo, que es una base en acero inoxidable o en titanio que se pone en el área de la garganta. Así hace que esos músculos no se muevan hacia adelante. Pues pacientes que viven en cambios de temperatura severos, pues en el frío les va a molestar. Puede causar hasta un poco de dolor. Igualmente en el calor severo le puede causar inflamación. Y van a sonar en todas las entradas y salidas de los aeropuertos, porque tienes una pieza de metal, nadie lo va a poder entender, tienes que andar con tu resultado, ¿verdad?, con tu documento que diga que tú lo que tienes es una prótesis. Y estos pacientes no serían candidatos para las pruebas de CT y MRI si necesitan diagnosticarse, porque estos imanes grandiosos pues pudieran mover de lugar el sitio. Sí, podrían moverlo, aunque esperaríamos que si lo hacemos en titanio no debería haber una reacción, pero va a estar contraindicado en ningún centro. Si dice que tiene esto, te va a querer hacer la prueba. Así que sí, por eso te digo que sigue siendo el CPAP, ¿verdad?, el gold standard en tratamiento. Ahora tenemos para pacientes no severos, tenemos láser no invasivo y láser completamente frío que elimina la grasa depositada en el área del cuello y en el área de la papita para aquellos pacientes que estén leves o estén roncando secundario, ¿verdad?, que tengan grasa depositada en el área del cuello. Para estos pacientes esto es tremenda alternativa. Igual se mezcla con terapia magnética, ¿verdad?, y suele ser bien buena porque fortalece los músculos anteriores, los del frente, ¿verdad? Y puede causar que desaparezca el ronquido en muchísimos de estos casos y que la apnea leve mejore mucho, ¿verdad? Para que entonces solamente usando la férula pues tengamos control de la apnea. Ninguna de estas dos cosas está indicada para apnea de moderada a severa.
podemos notar una mejoría en términos de poder bajar las presiones de la máquina en pacientes que están severos, ¿verdad? Al igual que si ya tienen sobrepeso, utilizar esta tecnología para perder masa corporal y bajar peso, pues obviamente va a ayudar a que la condición mejore muchísimo. Bien importante, y ya para cerrar, eso de que baja el oxígeno, ¿verdad? En el cerebro, o sea, y baja, que puede ser riesgoso. Es riesgoso. Es riesgoso porque recuerda que tienes un corazón que entonces está latiendo más veces por minuto de noche en descanso que lo que late de día en actividad. Así que sí, vamos a causar eventualmente enfermedad de las coronarias secundaria a la hipertensión que el paciente va a sufrir. Esas arterias se están estirando, se están poniendo blanditas, cogen la estructura de una vena, ¿verdad? Que es la que trae la sangre de vuelta al corazón, y puede ser blandita porque no tiene una función activa. Es un río pasivo, pero las arterias que impulsan la sangre hacia el cuerpo, si se nos ablandan, entonces están convirtiéndose en este río pasivo, y ese músculo está trabajando mucho más, y hay retorno de la sangre a la cavidad del corazón. Es impresionante todo lo que puede pasarnos simplemente por no dormir bien, por no disfrutar bien del sueño. Marisol, ¿dónde la gente los puede conseguir? Bueno, siempre nos pueden encontrar a través de las redes sociales como Laboratorios de Sueño SleepNet. Tenemos buenas noticias, ya abrió nuestra facilidad en Ponce. Ajá, a la gente de Ponce pendiente. Allí están Puchi y Mario para recibirle una facilidad hermosísima. Pueden llamar para hacer su cita, ya sea en nuestra oficina de Bayamón, Carolina, Caguas o Ponce, a través del 787-473-8900. Allí cualquiera de nuestras jóvenes o nuestros chicos de cuidado del paciente le van a poder dar la información, y de acuerdo a su área geográfica lo van a redirigir hacia el laboratorio que le quede más cerquita. Espectacular, y yo tengo que decir que la atención es fenomenal, así que sí, mire, no lo deje pasar, no maneje esto como algo casual, y ya usted sabe, ya escuchó todas las consecuencias que puede tener el no dormir lo suficiente, así que pilas con ese asunto. Marisol, te quiero agradecer que me hayas acompañado una vez más. Siempre feliz de estar aquí. Seguimos conversando sobre el sueño, así que yo conversaba con Marisol Toledo, científica del sueño y directora del Laboratorio del Sueño SleepNet. Ustedes saben que se pueden comunicar con ellos al 787-473-8900. Yo soy Sonia Valentín, esto fue Al Punto, así que los veo el próximo sábado. Si quieres repasar este capítulo, está colgado en Sonia Valentín Entre Medios y en las redes de Radio Isla. Hasta la próxima, hasta el sábado. Gracias por la sintonía. Mantente conectado e informado con Al Punto con Sonia Valentín. Los esperamos el próximo sábado.